Buenas tardes, estimado público, estimado presidente de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados pastores. Les habla una vez más el doctor Pastor Rayel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio en la tarde de hoy de grabar para todos ustedes el video 620, referente a la planificación intuitiva. Esto de la planificación intuitiva no se le da importancia en las organizaciones, en el ámbito interno, en lo personal. No se habla de la planificación intuitiva, porque estamos acostumbrados, o ya en la práctica, o estamos familiarizados con la planificación estratégica, con otro tipo de planificación, como la planificación socialista, la planificación capitalista, la planificación inductiva y así otro tipo de planificación, donde cada uno tiene una forma de aplicarse en la vida real. Pero en este caso me voy a referir a la planificación intuitiva, que es fundamental en nosotros, en su aplicación. Vamos a ver la parte intuitiva como gerentes, como líderes, como personas involucradas en las organizaciones. Y la intuición es la forma de actuar sin seguir un procedimiento, sin seguir una metodología. Es tomar decisiones en el momento que las procesamos en nuestra mente. Intuitivamente pensamos en cómo observamos o analizamos el entorno para tomar decisiones, sin contar con un informe técnico. Esa parte intuitiva que está en nosotros, muchos no la han desarrollado porque a lo mejor desconocen la importancia de la intuición. Pero indudablemente todo ser humano tiene intuición, actúa muchas veces intuitivamente, pero tenemos que aprender a actuar intuitivamente con razonamiento lógico en nuestra mente, con un entendimiento, con una experiencia para resolver ciertos problemas que a lo mejor están dentro de la organización y fuera de la organización. Cuando se aprende a desarrollar la parte intuitiva en nosotros, nos convierte en una persona experta en entender y analizar a otras personas. Por eso es que la intuición hay que ponerla en práctica en nosotros, que va a permitir actuar de una manera muy hábil, de ser más habilidoso, de entender y de dar respuesta y de involucrarse o de tomar una decisión. Por eso es que la planificación intuitiva tiene una importancia en nuestra vida. En este caso, cuando hablamos de planificación intuitiva, nos referimos a una planificación a corto plazo, una planificación de acción, una planificación en el momento para tomar decisiones. Es diferente a la planificación estratégica, a la planificación normativa, donde hay una metodología a largo plazo, donde hay un estudio, donde hay un análisis, donde hay un diagnóstico, o donde se aplica una matriz FODA para comprender y entender las fortalezas, debilidades, amenazas o oportunidades de la organización. En el caso de la intuición, de la planificación intuitiva, nos permite de ser más ordenados, de lograr nuestros objetivos a corto plazo, de precisar mejor las cosas. Cuando una persona tiene un estilo de actuar, de lograr, tiene unos pasos, que lo maneja mentalmente, eso es planificación intuitiva.
Por lo menos en el caso, tomo como ejemplo, en el caso del deporte, en el caso del trote, yo aplico la planificación intuitiva que ya se hace para mí como algo cotidiano, una rutina, donde yo a las 3 me levanto, hago las actividades que tengo que hacer y ya a las 4 estoy tomando camino para el trote. Y tengo una planificación intuitiva, una planificación a corto plazo, que tiene un promedio de 21 kilómetros todos los días y un mínimo entre 2 horas, 15 o 20 minutos, dependiendo de las circunstancias del momento. Eso es una planificación rutinaria, pero es una planificación intuitiva que uno aprende a aplicar. Llega un momento que con el tiempo se convierte en una planificación constante, una planificación permanente a corto plazo. Pero así sucesivamente, cada persona aplica la planificación intuitiva. A lo mejor no tiene un orden para lograr las cosas, ya sea como profesional, ya sea como no profesional, ya sea en el trabajo, ya sea en actividades cotidianas, siempre está aplicando la planificación intuitiva. Porque la planificación intuitiva tiene un orden en nuestra vida, tiene un seguimiento, tiene una forma de lograrse todo o desarrollar las actividades que tiene previsto. Indudablemente, cuando aplicamos la planificación intuitiva, no nos planteamos a lo mejor una metodología, pero sí nos planteamos una meta, sí nos planteamos unos objetivos a corto plazo que todos los días están involucrados en nuestra vida. Por eso es que muchas personas, cuando no aprenden a aplicar la planificación intuitiva, desarrollan las actividades no con un orden, no llevan un orden mental, no tienen un proceso cognitivo que le permita de que todas las cosas tienen un estilo de lograrse a corto plazo. Pero cuando ya el profesional o no profesional o el líder o el gerente tiene esa planificación intuitiva en su mente, actúa de una manera ordenada en la vida. Todo gerente tiene que tener una planificación intuitiva en su mente para comunicarse con las personas que trabajan con él, para atender todas las actividades que están dentro de la oficina, para dar respuesta a los proyectos, para analizar información, pero tiene que existir un orden. Cuando el gerente no aplica la planificación intuitiva, indudablemente que a veces no le alcanza el tiempo, porque toda la vida tiene un tiempo para lograrse. Toda la vida, dependiendo de la complejidad de la actividad donde esté involucrado, tiene un tiempo. Pero cuando el gerente o el líder aprende a aplicar la planificación intuitiva, actúa de una manera con más confianza, tiene más estilo en hacer las cosas. Llega un momento que si puede aplicar muchos planes de acciones a corto plazo cotidianamente, porque el gerente o el líder tiene que entender que tiene necesariamente que aplicar la planificación intuitiva, porque si no se aplica hay un mal uso del tiempo. El tiempo tiene un costo en la vida de la organización, el tiempo tiene un costo en la vida del gerente, en la vida de hacer las cosas. Por eso es que tiene que aprender o pensar lo que es la importancia de la planificación intuitiva. Porque esa parte intuitiva que está en nosotros nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos llena de lógica para entender las cosas que funcionen mejor, las cosas que aceleradamente hay que darle respuesta todos los días. Eso permite que el gerente sea más cognitivo, que el gerente tenga siempre ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico para interpretar todas aquellas actividades que están bajo de su responsabilidad. Indudablemente, cuando hablamos de planificación intuitiva, también tiene un alto riesgo, también tiene una incoherencia que se pueda presentar, porque una cosa es lo que yo, el gerente, pueda pensar intuitivamente en un momento determinado, y otra de las cosas que se le va a presentar en el desarrollo de ciertas actividades.
Entonces siempre la planificación, es como todos los tipos de planificación, en su aplicación, en el desarrollo de un proyecto, en el desarrollo del programa, siempre hay un riesgo en el logro de los objetivos que están previstos en cada uno de ellos, necesariamente, pero la planificación intuitiva te permite hacer una persona más visionaria. Cuando tú aprendes dónde están las debilidades, cuando tú aprendes dónde está fallando, indudablemente que esa vida cotidiana que haces todos los días, aplicando la planificación intuitiva, te lleva, a lo mejor no en términos, pero te puede llevar a la perfección de hacer las cosas. Te da una mayor destreza, te da una mayor habilidad, te da una mayor confianza cuando tú logras todos los resultados que están dentro de ese proceso de la planificación intuitiva. Cuando aprendes a desarrollar ese orden, cuando aprendes a aplicar el tiempo dentro o fuera de la organización para el logro de actividades, para el logro de objetivos, eso hace que tenga mayor seguridad. Eso permite que tenga un relajamiento, se puede decir, porque sabes actuar en la vida. En la vida puedes tener muchos tipos de planificación intuitiva. Planificación intuitiva aplicada para el análisis de los proyectos, planificación intuitiva aplicada para el análisis de los programas, planificación intuitiva aplicada para los clientes que están involucrados con la organización, planificación intuitiva que tiene que ver con la comunicación de las personas que trabajan con dichos gerentes o dichos líderes. Esto quiere decir que la importancia de la planificación intuitiva es que además de ese pensamiento crítico, además de ese pensamiento analítico, te hace reflexionar, te hace pensar de cómo mejorar en cuanto a la participación dentro de las actividades que están bajo su responsabilidad. Necesariamente la planificación intuitiva, como dije al principio, no estamos acostumbrados a utilizarla, porque piense usted como gerente, piense usted como líder, que todos tienen un grado de desarrollo intuitivo, todos tienen una intuición. El problema está que cuando no se aprende a desarrollarla, lamentablemente esa intuición de la persona no lo hace pensar mejor, no lo hace actuar, porque intuitivamente está bloqueado. Hay que aprender a desbloquear nuestra mente para que esa intuición que está en nosotros, para que ese conocimiento cognitivo se pueda aplicar a las actividades que siempre vamos a estar involucrados. Indudablemente, ningún gerente, ningún líder puede actuar si no aprende a aplicar la planificación intuitiva. Por eso es que uno ha visto muchos gerentes que pasan el día dentro de la oficina, agencia, y no hacen nada, porque no tienen un orden, no tienen una planificación. Tiene que existir una planificación intuitiva clasificada, dependiendo el grado de complejidad o el grado de compromiso que tiene dentro de la organización. No solamente en la organización trabajando con planificación intuitiva, en nuestra vida aplicamos de una manera directa, directamente la planificación intuitiva. La única diferencia es que no estamos acostumbrados a pensar de una manera planificada para tener éxito o para tener un orden en nuestra vida. Por eso es que yo me he dado cuenta en la mayoría de las personas, profesionales y no profesionales, no tienen desarrollada esa parte intuitiva, muchos de ellos. No saben aplicar la planificación intuitiva en sus vidas. Si no saben aplicar la planificación intuitiva, no tienen éxito en cuanto al compromiso que puedan lograr dentro y fuera de la organización. La importancia de la planificación intuitiva es que te permite a comunicarte mejor, es que te permite a que tus actividades que tienen pendientes o aquellas responsabilidades tú las puedas aplicar en un tiempo real. La planificación intuitiva te permite pensar, la planificación intuitiva te permite reflexionar para la toma de decisiones, más que todo en el corto plazo, porque la intuición es para actuar de una manera, es totalmente
a la planificación estratégica, donde hay una metodología, hay una lógica, hay un estudio, hay un procedimiento y es una planificación a largo plazo, donde hay compromiso. Es totalmente diferente. La planificación intuitiva es la que entra en acción cuando se necesita. La planificación intuitiva nos permite siempre estar en acción, pero actuando de una manera ordenada. Porque cuando aplicamos esa planificación intuitiva tenemos un mejor rendimiento, tenemos una mayor capacidad, tenemos una mayor visión, tenemos un mayor entendimiento de ver las cosas, de entender mejor la organización y llevamos de esta manera al éxito de la organización. Si todos los gerentes, todos los líderes entienden o aprenden en primer lugar a desarrollar la parte intuitiva, lo va a hacer más valioso para la organización y para el crecimiento del mismo. Porque cuando la intuición está desarrollada, en el gerente o en el líder sabe actuar de una manera, no metodológicamente, pero sí estructuralmente, en cuanto a lograr todas sus actividades. Por eso es que la planificación intuitiva le permite al gerente, le permite a los líderes de tener ese mapa mental donde va a visualizar toda la organización, donde la va a clasificar y donde ellos van a participar, donde tienen la responsabilidad, pero desde un punto de vista ordenado, clasificado, siempre actuando de una manera para lograr las actividades y tomando decisiones reales y factibles. Repito, la planificación intuitiva de esta manera tiene un riesgo positivo o negativo, pero lo importante es que los gerentes tienen que actuar, los gerentes tienen que aprender a actuar, los gerentes tienen que aprender a tomar decisiones en el momento preciso. Por eso la intuición, la lógica mental que está en ella hace pensar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Mientras más se involucre, mientras más amplíe ese desarrollo cognitivo, mientras más interprete lo que está a su alrededor, mientras más comunicación tiene con todos los subalternos, con otros gerentes, con el presidente de la organización, lo haces ser una persona con un alto desarrollo intuitivo que lo lleva al éxito a él y un éxito que es proyectado hacia la organización. De manera que la planificación intuitiva es importante, que la gerente la aprenda a desarrollar, que le reflexione, recapacite sobre qué tipo de planificación, que es la planificación que tiene una gran importancia porque es la planificación que aplicamos todos los días en nuestra vida, dentro de la organización y fuera de la organización. Muchos aplican la planificación intuitiva, inclusive personas que no tienen nada que ver con el desarrollo organizacional, para ser parte de la actividad, ya sea buena o mala, aplican la planificación intuitiva, donde piensan, donde analizan, donde colocan las ideas en orden para actuar. La planificación intuitiva nos permite eso, pensar, ver la lógica, ver la importancia, del momento y actuar, y eso es rápidamente que está en nuestra mente, es el mapa mental para tomar decisiones. De manera que la planificación intuitiva tiene una gran importancia en nuestra vida para la toma de decisiones, más que todo en el corto plazo. Yo espero que estos tips de la importancia de la planificación intuitiva que tiene que estar en todos nosotros nos permitan pensar que todos tenemos que desarrollarla, todos tenemos que aplicarla para tener éxito en un momento determinado. Espero que estos tips sean de fuerza y de fortaleza para todos nosotros. Muy buenas tardes.